Vive con sabiduría para aprender a vivir con sentido. Vivimos tiempos muy interesantes. El hombre de la posmodernidad es el hombre de las prisas, los afanes, las carreras, la velocidad. Pero a veces en ese ir y venir, en ese trasegar de la existencia, perdemos el sentido de lo que hacemos, perdemos el sentido de vivir. Este programa busca precisamente darle sentido a la vida y sentido a cada uno de los acontecimientos, acciones que realizamos cotidianamente. Muy a propósito de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, cuando recordamos la bellísima aparición de Nuestra Señora de Lourdes en este pueblo en el sur de Francia, queremos presentarles este programa para darle sentido a la enfermedad, sentido al dolor, sentido al sufrimiento, porque el ser humano hoy día en la posmodernidad desafortunadamente tiene que reconocer, está viviendo, está existiendo sin sentido. Pero entremos en materia. El dolor, el sufrimiento generado con ocasión de la enfermedad es parte de nuestra vida. Sufre el rico en su riqueza y no solamente sufre el pobre en su pobreza. Sufre el viejo en su vejez, pero el joven en su juventud también sufre. Sufre el sano en su supuesta salud, pero el enfermo en su enfermedad también sufre. De alguna manera descubrimos que hoy el dolor, el sufrimiento es un escándalo, es reprochado, es de alguna manera rechazado y repudiado por el ser humano en la sociedad y en la cultura tecnocrática, donde queremos tener control sobre todas las variables de nuestra vida. Hoy resulta verdaderamente escandaloso nosotros tener que sufrir. Y es que el sufrimiento es una realidad en la vida del ser humano de la que nadie se escapa. Somos organismos y como tales nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos, nos deterioramos, nos envejecemos y morimos. Y en la sociedad del bienestar, el malestar no es bien visto. En la sociedad del control remoto, donde queremos tener control sobre todas las variables de nuestra vida, tenemos que reconocer que hay algún tipo de tratamientos, de paliativos para las enfermedades, pero que en definitiva hay dolores más profundos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que para el año 2025, esto es, en 13 años, la depresión será una pandemia mundial. Curiosamente, en personas muy jóvenes, enfermedad orgánica, enfermedad psíquica, enfermedad espiritual, dolor de la vida, sin sentido de la existencia, vacío interior. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir este concepto en una mirada holística o integradora de lo que es la salud? Este programa, pues, queridos amigos, busca hacer una aproximación al sufrimiento, al dolor y darle sentido al mismo, así como lo hizo Jesús desde la cruz. Difícilmente ninguna religión, ningún proyecto religioso en el mundo se aproxima tanto al misterio del dolor y del sufrimiento como lo hace el cristianismo y de alguna manera aporta elementos más sabios, más profundos a todo el misterio de la enfermedad y del dolor humano. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. ¿Qué está llevando hoy en día la sociedad al desamor? Pienso que es un cuestionamiento muy amplio, dado que podríamos hablar de múltiples causas. Sin embargo, pienso que en el fondo del ser humano, una de las razones más poderosas que lleva o conduce a esto es que estamos buscando desesperadamente el amor en lugares donde realmente no lo vamos a encontrar. La sociedad de consumo tiene un impacto, podríamos decir, muy fuerte frente a lo que es el desamor, dado que la sociedad constantemente nos está vendiendo, por decirlo de alguna forma, u ofreciendo diferentes alternativas, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, vístase de tal forma y serás feliz y encontrarás el amor, pero nos damos cuenta que más allá del vestido, más allá del artefacto, más allá de la casa o más allá del carro, seguimos con un vacío emocional, con un vacío existencial, por decirlo de alguna forma, muy grande, y por esto llega la frustración y por esto llega la tristeza. Esos otros lugares me estoy refiriendo a todo aquello que no proviene de la fuente que es Dios. Cuando el ser humano logra darse cuenta que el sentido de su vida, que el propósito de su vida, que la felicidad de su vida radica en algo superior, en algo que va más allá, la vivencia es algo muy diferente.
Incluso hoy en día la ciencia está reconociendo que las personas que tienen en su vida una experiencia de fe, una experiencia de Dios, tienen un nivel de salud mental superior a aquellas personas que no lo tienen. Los niveles de depresión bajan, las crisis en la familia, en las relaciones de pareja bajan. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto, como digo yo, con el que nos creó, el que tiene el manual. ¿Y quién más que él para enseñarnos el camino hacia la felicidad? Que para mí, sin lugar a dudas, es precisamente ese reencuentro con esa fuente de amor y esa fuente suprema. Hemos dicho que el dolor escandaliza, porque esta es la sociedad del bienestar. Y hemos dicho también que en la sociedad del bienestar, el malestar nunca es bien visto. El ser humano está jugando a ser Dios de sí mismo y quiere tener control sobre todas las variables de su vida. Sin embargo, la realidad es que la enfermedad no la podemos controlar completamente, y a pesar de que nos asombran los avances en medicina y en tratamientos terapéuticos, aparecen nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas enfermedades extrañas y que de alguna manera sobrecogen al mundo, el espíritu humano, inclusive amenazan con convertirse en verdaderas epidemias. El sufrimiento de la enfermedad, en definitiva, es un misterio que no es querido por Dios, como lo señalamos ahora, pero de alguna manera Él lo permite, porque siempre saca bendiciones, saca realidades positivas del mismo. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué de bueno se puede sacar del dolor, del sufrimiento? Qué fácil es uno sentirse amado por Dios cuando rebosa de buena salud, de empleo, de una familia bonita, de amores humanos, de prestigio social. Qué difícil es entender el amor de Dios en la enfermedad, en las dificultades, en los sufrimientos. Pues bien, hay que señalar una primera bondad del sufrimiento dentro de ese misterio que es el dolor. El sufrimiento nos hace crecer, el sufrimiento nos hace madurar. Pudiéramos afirmar de manera categórica que nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de él transformado. El dolor nos humaniza, nos hace más cercanos a los demás, a su necesidad, a su limitación, a su contingencia. De alguna manera reconocemos que no somos omnipotentes, todopoderosos, sino que somos limitados. Ese es uno de los misterios del dolor humano. Y tenemos que reconocer que ese dolor nos humaniza, tiende puentes hacia los demás, hacia el otro. El ser humano a veces se encierra en su pequeño mundo, en la torre de su castillo interior. Vivimos en lazos de egoísmo, de insolidaridad, de indiferencia, de indolencia. El sufrimiento, el dolor de la enfermedad te prueba a ti de alguna manera que necesitas del otro y que dramáticamente una pena compartida se parte por la mitad, así como una alegría compartida se duplica. Los invitamos, amigos, a que sigan la reflexión en este especial sobre el sufrimiento humano y vamos descubriendo las bondades allí en tu lecho de enfermo, allí en tu limitación física, allí donde has visitado muchos médicos y no te han podido diagnosticar de manera adecuada. No te confundas, el amor de Dios te sigue acompañando, Él está contigo y es la fuerza interior que te va a sostener para ir saliendo adelante, dándole sentido al sufrimiento y escuchando un programa como estos para vivir con sentido. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. El dolor y el sufrimiento hacen parte de un misterio mucho más profundo que es intrínseco a la naturaleza humana y es el misterio del mal, porque el origen del mal entra en el misterio de la realidad, en el misterio del hombre. Pero frente a este misterio, no porque no solamente se aboca al hecho de que racionalmente no tenemos la última palabra sobre él, sino porque misterio también tiene que ver bíblicamente con el acontecimiento de la revelación. Por lo tanto, el misterio del mal está inserto en el misterio de Dios, no porque él sea su origen, sino porque desde la misma revelación se nos ha dado la respuesta al misterio del mal.
y la respuesta al misterio del mal en plenitud es la cruz de Jesús. Entonces el dolor, la enfermedad, la indignidad, el sufrimiento, los atropellos, la misma muerte tienen salvación porque Dios los asumió en la cruz y nos liberó de las ataduras del absurdo y nos abocó a un horizonte de plena realización que, insisto, lo llamamos salvación. Si Jesús de Nazaret hubiera terminado su vida y su misión en la tumba, el sufrimiento seguiría en el absurdo, pero la mañana de Pascua es la certeza de que el Abba, que Dios madrugó más que las mujeres y que desde aquel día todo sufrimiento humano puede ser superado porque nos espera a todos la victoria del resucitado, porque lo que aconteció con él es primicia de lo que sucederá con nosotros. Es lo que llamará el Papa en la encíclica la esperanza pascual de la persona que sufre. La enfermedad, ya sabemos que eso no está dentro de las perspectivas, ¿no? del ser humano. El dolor ni el sufrimiento forman parte de su proyecto de vida y eso tampoco fue el plan de Dios. Sabemos que la enfermedad entró en el mundo por el pecado, ¿no? Pero ya al ser parte de la vida del ser humano, pues la tenemos que ir asimilando, la tenemos que ir aceptando, pero no una aceptación pasiva, sino desde la fe, porque el dolor y el sufrimiento es un misterio que si queremos entenderlo solamente desde la razón no lo vamos a entender nunca. Hay que aceptarlo y asumirlo desde la fe. ¿Y cómo aceptar y asumir desde la fe que la enfermedad, el dolor, ahí también se está manifestando el amor de Dios? Pues mirándolo a Jesús. Tenemos que decir que cualquier forma de dolor físico o de sufrimiento humano acerca necesariamente a Dios. Y es que cuando las seguridades humanas, materiales, médicas fallan, hay en el ser humano una mirada inconsciente en el orden vertical, buscar al Creador, al Hacedor y reconocer, Señor Dios, solamente de ti nos puede venir la salud y la fortaleza para asumir el sufrimiento, el dolor propio de la enfermedad. Ese que nos ha humillado, ese que nos ha doblegado el dolor de la enfermedad, solamente cuando somos capaces de mirar al Creador, a Dios, podemos superarlo sin ninguna dificultad. Y es que encontramos una tercera bendición del misterio de la enfermedad y del dolor, además de purificarnos interiormente, además de hacernos crecer, de transformarnos uno, además de acercarnos a Dios y buscar nuestra fortaleza y nuestro sostén en el auxilio divino, podemos encontrar la más grande bendición del dolor humano a partir de un ofrecimiento oblativo, espiritual, de la enfermedad y de ese dolor, uniéndolo al dolor de la pasión de Cristo. Esto es un escándalo verdaderamente en el mundo de hoy, pero es una novedad y una propuesta revolucionaria desde la fe cristiana. El dolor es salvador, el dolor es redentor. Cristo no murió en la cruz gratuitamente. Cristo no murió en una cama de viejo rodeado del cariño de los suyos, porque sí, detrás de todo el misterio y el escándalo de la cruz hay toda la realidad de la redención universal. Cristo asumió el mal del mundo en sí mismo y en su sangre derramada, en su sufrimiento físico, en su dolor espiritual, Él alcanzó a salvar, a pagar la deuda, a redimir el mundo entero. Tú, amigo o amiga, que nos ves a través de este programa de televisión, desde tu lecho de enfermo, puedes ofrecer tu dolor y santificarte, en primer lugar por ti mismo, santificar tu familia, santificar las personas por las que ofreces el dolor terrible de tu enfermedad. Es que hay dos maneras de asumir ese sufrimiento: renegar, maldecir, cuestionar, alejarnos de Dios, perder la fe, sentirnos abandonados del Padre amoroso, o por el contrario decir, en este dolor, en este sufrimiento, estoy unido profundamente, vitalmente al misterio de la pasión de Cristo en la cruz y ofrezco esta enfermedad por todos los seres que amo, por la santificación de la Iglesia, por mi propia redención. Esta es la gran bondad del sufrimiento y es la gran revolución del mensaje cristiano, difícil de entender para el hombre de hoy,
pero miremos este bellísimo testimonio que nos va a recrear precisamente sobre esta idea revolucionaria que les acabamos de plantear. En el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo. Tuve un trauma de cráneo y se me despertó una fibromialgia severa. Esa fibromialgia sí fue la prueba completa para mí. Estaba incapacitada para compartir muchas cosas porque estaba todo el tiempo en cama, con muchos dolores, a veces no me podía levantar, estuve en silla de ruedas y fue todo un proceso de empezar a entender y a despertar que simplemente a mí se me estaba entregando tiempo que era valioso y que yo no podía desaprovechar y que lo entendí muy rápido y fue un tiempo en el que totalmente me dediqué a la oración. Tú no puedes creer que tanto dolor sea posible y no sabes ni qué decirle a Dios. Es tan sencillo acercarse a Él a través de una sola palabra o a través simplemente de darle gracias por esa situación que estás viviendo. Y yo la viví. Fueron más o menos unos 5 años muy duros. 5 años de entender, yo digo que son 5 años de purificación. Que lo que nos pasa no es un castigo. Lo que nos pasa es la manera en que Él nos está tocando amorosamente. Porque no hay nadie más bendecido que las personas que hemos sido tocadas a través de Él con el dolor y el sufrimiento. Afortunadamente para mí fue posible entender que el dolor físico tan agobiante y tan difícil que estaba viviendo en ese momento de mi vida, podía asumirlo como un proceso de redención de la misma forma en que Cristo Jesús lo asumió en la cruz por nosotros. Yo lo podía hacer acá, digamos que de una manera más sencilla, pero a través del servicio, del amor y el testimonio que le puedo dar a las personas, que el dolor solamente puede sanarse si es colocado a los pies de la cruz de Jesús y entregado a nuestro Padre Dios. Nacer y morir son parte de los procesos normales de todo organismo vivo. La alegría y la tristeza, la salud y la enfermedad hacen parte de nuestro diario vivir. Escandalizarnos hoy del misterio del dolor físico por la enfermedad o del sufrimiento moral por el psiquismo, por el alma espiritual, es una verdadera necedad. De hecho, la ciencia médica enfatiza cómo el dolor nos hace sensibles, abiertos a la necesidad de los demás. El sufrimiento es profundamente humano porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. Si no hubiera dolor, no sería posible la vida. Los niños que nacen sin sensibilidad al dolor, y hemos tenido niños con una sensibilidad universal, no sienten dolor, son niños que no llegan a los 20 años. Entonces el dolor es un principio de conservación de la vida. Estos niños, por ejemplo, que nacen sin sensibilidad al dolor, se quiebran y siguen caminando, se queman y siguen jugando, los tejidos son de muy mala calidad, se infectan muy fácil. Y la pregunta es, ¿qué hace un papá con un niño que no siente dolor? El dolor es un mecanismo de defensa, como decía un paciente, que es como una campana en un pueblo que tocan a rebato para que se reúnan porque hay una catástrofe. El dolor es un mecanismo de alarma y así hay que mirarlo. Quien tiene por qué sufrir y por qué sufrir, encuentre el cómo aceptar ese sufrimiento para llegar a esa serenidad. Es muy interesante cuando uno le habla al paciente así. Entonces, cuando uno lucha, cuando uno brega, cuando uno agradece un nuevo día, es muy bonito el agradecimiento de cada paciente, la noche que llega, pero el día que empieza. Gracias, Dios mío, por este nuevo día, para crecer interiormente, para querer más la rosa, la sonrisa de mi hijo, para querer más la humanidad, hasta llegar a una paz consigo mismo, con la familia, con Dios. Cuando uno se enferma, empieza a dar una explicación a su enfermedad y empieza a tratársela a sí mismo. Cuando uno no es capaz, empieza a buscar un médico, o el mejor, o los mejores, y la mejor clínica. Y empieza a ir de médico en médico, pero no encuentra la respuesta a su angustia y sufrimiento. Cuando ya la naturaleza no te da esa respuesta, tenés que buscar más allá de la naturaleza. Los informes televisivos nos hablan de déficit de la balanza comercial, nos hablan de falta de dinero, de presupuesto, pero tenemos que hacer un reconocimiento, y es cuál. Hay un déficit mayor en el hombre de la posmodernidad, en el hombre del siglo XXI, es un déficit de amor en su corazón. Hay que reconocer la bondad de que el amor es sanador. ¿Quién de nosotros no ha visto el testimonio de una santa de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta, recogiendo leprosos, indigentes, en las calles de este país tan pobre, la India,
y cómo ella, por un testimonio muy sencillo de caridad, decía darles dignidad, acogerlos, hacerlos sentir hijos de Dios, seres humanos, los ayudaba en muchos casos a sanar y en el peor de los eventos a morir con dignidad. Es que si la comida alimenta, el amor es el gran alimento del alma y además si las medicinas sanan, el amor es el gran medicamento del espíritu. Todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Nuestra labor, como la desempeñamos al lado del enfermo, todas estamos preparadas como enfermeras. Le servimos al enfermo en sus tres dimensiones, física, psíquica y espiritual. ¿En qué acaban las enfermedades del alma? Normalmente el hombre las somatiza en enfermedades físicas y aparece el cáncer, que es el que más se somatiza con más facilidad. O terminan en suicidios, o terminan en los manicomios con enfermedades mentales. Normalmente esos son los fines de las enfermedades del alma. ¿Qué tenemos que buscar para evitar estas enfermedades o para acompañar a una persona que encontramos con una enfermedad de estas que es muy difícil? Es más difícil que la enfermedad física. Tenemos que, lo mismo, llevarlas a Dios. Dios es el mejor psicólogo, Dios es el mejor compañero, el mejor psiquiatra. Él es el único que llena todos nuestros vacíos del alma. Pero entonces esas hay que prevenirla desde chiquiticos, porque es que el niño si no tuvo amor, normalmente nacen sin amor porque nacen por casualidad. Entonces si no tuvo una persona que le brindara amor desde niño, va a crecer con ese vacío toda la vida y le cuesta mucho encontrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque él no ha experimentado amor. Y nosotros sabemos las cosas por analogías. Nosotros sabemos que hay amor porque hemos tenido amor, pero los que no han tenido amor confunden mucho los términos. Esas son enfermedades muy graves, muy incurables y muy difíciles. Nuestra sociedad normalmente está enferma de eso, del desamor. Vamos llegando al final de este programa, Vivir con Sentido, y podemos presentar algunas sencillas conclusiones en torno a todo lo que hemos analizado en el tiempo de este programa. Una primera conclusión que pudiéramos presentar con ustedes, amigos, es que vivimos en una sociedad enferma. No solamente están enfermos quienes residen en clínicas, hospitales, sanatorios, centros de salud. Hoy hay una sociedad enferma, psíquicamente y sobre todo espiritualmente, con una crisis profunda de sentido para vivir. Y así como lo más importante en una enfermedad es diagnosticarla para establecer un tratamiento adecuado, mientras nosotros no nos reconozcamos enfermos, difícilmente podremos paliar las dificultades, los quebrantos de salud interior que podamos tener. Así como el alcohólico que dice no tengo problemas de alcoholismo, es quien está más lejos de salir de su adicción. Así quien dice yo no tengo problemas de salud psíquica o espiritual, es quien probablemente está más lejos de poder sanar. Una segunda conclusión que pudiéramos decir es esta: la fe cristiana, y a diferencia de otros credos religiosos que nos hablan de que el sufrimiento nos viene por deseos y que los deseos hay que suprimirlos, la fe cristiana tiene promesas bellísimas. Jesús ha dicho, he venido al enfermo a sanarlo, he venido a darle vida en abundancia. De manera que una segunda conclusión puede ser esta: Jesús ha venido a sanar la enfermedad y el dolor de los hombres, su pecado interior, como lo hizo en numerosos episodios evangélicos, y también las cegueras, sorderas, la lepra y distintos tipos de enfermedad. Podemos hablar de una tercera conclusión de este programa, de asumir con sentido el dolor y el sufrimiento, y es que Jesús viene a consolar a los que viven enfermedades. De alguna manera no nos sentimos solos. Una de las experiencias humanas más desagradables es vivir el dolor en profunda soledad. Con Jesús en la oración, en la Eucaristía, en esa oración o plegaria de intercesión, nos sentimos en comunión y nos sentimos acompañados, apoyados y consolados por ese cuerpo vivo de Cristo que es la misma Iglesia.
Cristo vino a consolar y a fortalecernos en esos dolores propios de la enfermedad que es tan molesta para el ser humano. Hablemos de una cuarta conclusión en este programa, y lo podemos decir sin lugar a dudas: el dolor es redentor. No lo olvides, lo hemos enunciado a lo largo de este especial y hoy queremos repetirlo contigo. Dale un sentido redentor a tu dolor, a tu enfermedad. Asúmela uniéndote espiritualmente a los dolores de la pasión de Cristo. Unamos nuestro dolor y completemos lo que falta a la pasión de Cristo para alcanzar la redención del mundo entero. Finalmente, pudiéramos decir, tal vez la verdad más revolucionaria y quizás la más impactante de todas. Algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero medítenlo y van a encontrar sabiduría en esta afirmación. También en el dolor Cristo nos ama. Es que es fácil asumir el amor de Dios en la salud, en el empleo, en la familia, en el amor, en los éxitos humanos. Es difícil entender y asumir el amor de Dios a través del sufrimiento y de la enfermedad. Si esto no fuera verdad, Dios Padre hubiera dejado de amar a Cristo en el sufrimiento moral, la soledad, la ingratitud de los suyos y en el dolor físico de su crucifixión. Dios no deja de amarnos en nuestro dolor y en la gran fuerza espiritual que nos tiene que sostener. Este programa, amigos, lo hemos presentado para ustedes buscando darle vida con sentido a todo lo que hagamos. Hoy un especial para darle sentido al dolor humano. Hasta una próxima oportunidad. Vive con sabiduría para aprender a vivir con sentido.